Borja. Bueno, gracias, director. Estamos con el contador Jumper. ¿Cómo le va? Muy bien, ¿Cómo anda? Alejandro. ¿Bien? Buenas tardes. Bueno. Saludos a la audiencia. Bueno, muchas gracias por venir. Gracias por muy atento. ¿Está preocupado por el nivel de endeudamiento del gobierno? Porque sigue las deudas, sigue tomando deuda. Sí, en realidad, con la poca información que hay, a mí me suena un volumen muy importante. Probablemente hoy la deuda a valores presentes, digamos, en alrededor de 46, 48 mil millones de pesos, que es casi un presupuesto provincial. El problema no solo es el volumen, sino los plazos en que hay que devolverla, que hay que pagarla. Y otro problema es que el grueso de esa deuda está nominada en moneda extranjera, en dólares básicamente, hay algo en euros, pero digamos el grueso es en dólares. Pero es lo mismo, para el caso es lo mismo. Y el problema ahí es que, la moneda extranjera tiene una cotización que puede variar. Bueno, el año pasado ha crecido el 107% el valor de la deuda, con lo cual creció 107% el valor de esa deuda y los recursos del Estado no crecieron igual, porque el Estado recauda en pesos. Entonces el año pasado creo que creció alrededor del 37%, una cosa así. Por lo tanto, la diferencia entre el 107 y el 37, ese 70%, es un mayor peso de la deuda sobre el presupuesto. Y a futuro es igual. Bueno, ojalá que la variación del tipo de cambio vaya siendo menor y entonces el impacto va a ser menor, pero igualmente es una debilidad que tiene el esquema financiero porque yo debo pagar en dólar y cobro en pesos. Y Entiendo. Como hay una variación del valor de la moneda extranjera, bueno, ahí quedo descubierto, digamos, no tengo una cobertura para esa diferencia. Por otra parte, dentro de esto se menciona habitualmente, lo mencionabas recién, el tema de Cauchari, que es el único de los proyectos que se está financiando productivo, digamos, ¿no es cierto? Porque, bueno, las escuelas son productivas, digamos, esta refacción o construcción de escuelas, pero desde el punto de vista social, ¿no es cierto? Pero no tienen una reproducción financiera, no me producen un flujo de fondos de ingreso. El caso de las cámaras de seguridad y demás, tampoco, no produce un flujo de ingresos para el Estado. Mejora la seguridad ciudadana, está bien, pero no produce flujo de ingresos. El famoso tren de la quebrada, ¿no? Casi por definición los trenes son deficitarios, con lo cual eso, lejos de producir un flujo de ingreso, va a exigir que el gobierno, una vez que esté terminado y funcionando, tenga que seguirle poniendo plata encima para cubrir el déficit de explotación de ese tren. Ahora, lo detengo ahí porque es un tema que me interesa, contador. Digamos, para desarrollar estos proyectos, ¿no es necesario recrear el ahorro interno? Bueno, claro, pero el ahorro en el Estado se llama superávit fiscal. Sí. Cuando uno tiene superávit fiscal, tiene ahorro interno, estatal, fiscal en este caso. La provincia sabemos que tiene un déficit fiscal, que quiere decir que tiene desahorro, con lo cual no hay forma de financiarlo por sí mismo, ¿no? Ni en el presente ni en el futuro, por lo menos previsible. Entonces, todos estos proyectos, el de Girsu igual, es un proyecto que no va a producir un flujo de ingreso significativo, al menos financiero, con lo cual todos esos, excepto Cauchari, lo dejo de lado un ratito, van a exigir para su devolución, pago de intereses más el capital, dinero de las rentas generales, digamos, de lo que después hay que usar o para sueldo, o para salud, educación, en fin, para el funcionamiento del Estado. Cauchari es el único que es un proyecto productivo, ¿no es cierto?, que va a generar un flujo de ingresos. Pero con la escasísima información que yo he logrado recabar, pública, se dice que Cauchari va a producir 25 millones de dólares al año, ¿no? Bueno, dando por cierto esto, pero lo que no sabemos si eso es un rendimiento neto, o sea, lo que queda después de pagar los costos de explotación de Cauchari, o es bruto y hay que restarle los costos, pero aún suponiendo que sea neto, que es lo que ya queda, para devolver
esos préstamos. Cauchari se financió con 2 préstamos. Uno del Exim Bank chino, que es a 5 años, y otro el bono verde que emitió el gobierno provincial a una tasa muy alta, Sí. casi el 9%, que es a 3 años. Los dos con un periodo de gracia de 1 año. Ya el periodo de gracia, si no ha vencido, está por vencer. Sí. Con lo cual ya hay que empezar a devolver, además de seguir pagando los intereses como hasta ahora, hay que devolver el capital, empezar a devolver. Bueno, yo hice un flujo de fondo, que es lo que debiera en todo proyecto de endeudamiento, debiera ir acompañado el proyecto de ley con un flujo de fondos donde están los de ingresos, los de egresos, y ver cómo cierra. Hay una técnica que se llama de evaluación de proyectos, que debiera ser un elemento básico para que los diputados puedan evaluar esto y dar una opinión fundada, ¿no es cierto? Sí. Su voto fundado. Ahora, no sé si esto existe, yo no he podido tomar conocimiento ni que haya existido en los anteriores ni que exista en el actual. Con lo cual, yo armé un flujo de fondos medio teórico, digamos, de esto, y en realidad Cauchari hay que ponerle plata durante 5 años para devolver los préstamos a estos dos, porque lo que produce Cauchari no alcanza para devolver en estos 3 años primero los 2 préstamos y luego los 2 años siguientes el que queda del Exim Bank chino, no alcanza. O sea que va a haber que sacar plata de las rentas generales para pagar el préstamo. Después del 5.º año, cuando se cancelen, las rentas generales van a empezar a recuperar plata de esos 25 millones para devolverle, digamos, lo que le anticipó al proyecto, y recién a los 15 años se equilibra, digamos, ya bueno, le devolvió toda la plata a rentas generales, sin intereses, esta devolución, ¿no? Y de ahí en más recién le queda libre ese flujo de fondo al gobierno para otras cosas. Pero 15 años. Entiendo. ¿No? O sea, quiere decir que hoy yo no puedo usar durante 15 años este excedente de Cauchari porque ya lo tengo comprometido, ¿no? Entonces, no es cierto que de ahí hoy se pueda pagar esto. Se dice que, escuché por ahí que este préstamo tendría unos 4 años de gracia. Digamos, el préstamo para las escuelas. Para las escuelas, sí, porque sería el plazo durante el cual se desarrollaría las refacciones o construcciones de escuelas. Pero bueno, pero al 4.º año, al 5.º año hay que empezar a pagar, y todavía ahí no va a haber excedente de Cauchari, van a faltar 10 años. Entonces habría que ver, digamos, cuando uno tiene un panorama así, y es lo que hace la Nación, por ejemplo, ¿no? Cuando presenta el presupuesto, junto con el presupuesto presenta lo que se llama el plan financiero, que es decir, bueno, todos estos ingresos, los egresos, ¿no? Que es lo que se llama el resultado primario, y después la deuda, a ver cómo viene y de dónde y cómo se prevé, si faltan fondos, bueno, cómo se va a ir refinanciando eso que se tiene. Yo no conozco que acá se tenga presentado esto. Entonces, tomar decisiones así es una responsabilidad muy grande para los legisladores, si es que no tienen esta información, porque en realidad yo no podría votar ni a favor ni en contra, porque no tendría elementos de juicio suficientes para ni aprobar ni desaprobar. Porque no se trata solamente, sí, hay que refaccionar las escuelas. Sí, ¿quién no va a querer eso? Todos vamos a querer eso, ¿no? Como que hay que pavimentar todas las calles que hay de tierra en toda la provincia, como que hay que mejorar todos los caminos, como que hay que mejorar todos los hospitales y puestos de salud, como que hay que renovar todo el movimiento, los automotores de seguridad. Todo eso, bueno, pero es que sabemos que no se puede hacer todo eso. Contador, el escenario, digamos, económico ha cambiado dramáticamente, sí, ¿no es cierto? El gobierno no debería, apelando al sentido común, no debería haber reprogramado su plan para este caso concreto, digamos, desde que estamos hablando del tema de las escuelas, verle replantearlo, de hacerlo de otra manera. Bueno, digamos, debería, sigue siendo un objetivo importante, digamos, para la gestión del gobierno, mostrar cómo encaja eso en un plan financiero, ¿no? Entonces, si a mí me muestran que esto tiene un sustento financiero en el corto, mediano y largo plazo, porque esto se habla de 15 años de préstamo, ¿no? Bueno, entonces sí yo puedo eventualmente estar de acuerdo y acompañar, porque tengo un sustento que me dice cómo esto se va a hacer. Ahora, si lo hagamos y después vemos, bastante típico de mucha dirigencia política en la Argentina y en Jujuy, y lo hagamos y después vemos, ya va a haber
hay una expresión popular que no la puedo repetir ahora, ¿no? Pero dice, de algún lado va a salir el resultado, digamos, ¿no? Y no es así. Es decir, tanto los acreedores como los ciudadanos, fundamentalmente los ciudadanos, que somos los que vamos a terminar a través de nuestros impuestos poniendo la plata para pagar esta deuda, tenemos derecho a tener una información suficiente, mente amplia, y los representantes nuestros, que son los diputados, también. Ellos debieran exigirla. Y acá hay confusiones, ¿no? Esto de la disciplina partidaria, de que, bueno, baja la orden y hay que cumplirla. No, pero primero hay una responsabilidad. Hay una responsabilidad, claro. Ahora, lo que pasa es que, digamos, en nuestro medio las responsabilidades se diluyen, ¿no? Y entonces, bueno, a lo sumo los juzgará la historia, dice la culpa de aquellos, ¿no es cierto? Yo creo que hay que ir a responsabilidades más serias, más concretas, porque en esto está en juego el dinero de todos los ciudadanos. Entonces, no nos olvidemos que los gobernantes son administradores de la plata nuestra. Le damos un mandato, como yo le puedo dar un mandato, que administre mis recursos, pero me tenés que rendir cuenta. Y si lo haces mal, te castigo, te echo y además podés tener sanciones. Bueno, en este caso es igual, nada más que acá las sanciones se diluyen, porque quedó, bueno, votó, no sé, qué sé yo, y dentro de 5 años cuando haya problemas, o 3, o 1, o 15, no importa, ya no vamos a saber ni quién votó, ni quién no votó, ni qué pasó, ni nada. Entonces, está en la responsabilidad de los dirigentes y de los gobernantes en este caso, cumplir no solo las normas, que muchas veces no se las cumple, sino también tener una conducta ética frente al ciudadano, al mandante, sean del propio partido o del ajeno, no importa, pero todos somos los mandantes. Sí. Y ahí es donde yo veo, sobre todo, por ejemplo, el gobierno hace gala o sus enunciados de la transparencia. Excelente, yo lo comparto, lo aplaudo. Ahora, eso hay que mostrarlo en los hechos. Entonces, transparencia en estos temas, yo creo que hay muy poca, ¿no es cierto? Es decir, hay que abrir cosas, mostrarlas claramente para que entonces todos nos quedemos más tranquilos. En una de esos esto está perfectamente previsible, sería fantástico, ¿no? Pero tenemos que tener, no que nos digan si está bien, muchachos, sino quiero verlo. Y después que lo vea y yo diga, está bien, perfecto. Ahora, cuando no se muestra, ¿no es cierto? Entonces uno entra en las dudas. Genera suspicacia. Genera suspicacia. La duda de, ¿será así? ¿Cómo será? Yo no tengo el deber como ciudadano de creerle a pie juntilla a quien gobierna. Ahora, acá es clave los organismos de control también, ¿no? Claro, los organismos de control. Pero en nuestra provincia, al menos, los organismos de control, que en realidad tenemos uno solo, el Tribunal de Cuentas. El Tribunal de Cuentas, tiene un rol muy desdibujado y una gestión paupérrima, ¿no? Porque no se mete en estas cosas. Yo no sé si ustedes alguna vez habrán entrevistado a algún miembro del tribunal, de los 3 miembros del tribunal, preguntándole estas cosas, a ver qué saben, qué dicen, porque si no se diluye un organismo que tiene un montón de profesionales y todo, y están... no vemos acciones, sobre todo, por ahí vemos un aviso en el diario que le hacen cargo al comisionado de Tusaquilla, no sé qué, de 182 pesos con 30 centavos, sale más caro el aviso que lo que van a recuperar si recuperan la plata. Y no ver las cosas gruesas, ¿no es cierto? Entonces yo creo, personalmente, que entiendo que el organismo de control debe ser reformulado totalmente, esto es básico. Hay un organismo previsto en la ley de administración financiera, Sí. Que yo la última vez que ejercí el ministerio, hace 20 años ya, dejé creado la estructura, el cargo y demás, después nunca se lo ocupó y debe haber desaparecido. Pero está en la ley. Que está en la ley y que nunca se lo constituyó, que es la auditoría interna. Sí. La auditoría interna en realidad es un órgano de control del gobernador para sus equipos de gobierno, digamos, para que a él lo informen para ver si, porque obviamente la
personas, el gobernador no puede estar vigilando a todos, ¿no es cierto? Entonces tiene una estructura de control interno. Bueno, eso no se lo creó, sigue sin existir, la ley tiene más de 25 años, ¿no? Y el control externo, que es el que lo controla al gobernador y a los otros poderes, al vicegobernador, el poder legislativo, ese sería el más presidente del importante. Supremo Tribunal. Está todo cooptado. Claro, bueno, ese también debiera desgracia. poder decir algo, ¿no es cierto? Debiera tener un rol. Sí. No lo tenemos. La preocupación es volumen de deuda enorme, muy grande, casi un presupuesto, nominada en moneda extranjera, con lo cual le da una gran la habilidad, porque el Estado recauda en pesos y tiene que pagar en dólares, y ahí hay un diferencial importante, como se vio el año pasado. Plazos cortos y no tener explicitado el plan financiero de cómo es ese flujo de fondos, para ver si lo que nos dicen todo está bien y todo sale de acá, si efectivamente es así. Si es así, ¿cuál es el problema de mostrarlo? Al contrario, daría seguridad a todos, a los propios gobernantes, de que esto está y bueno, todos nos quedaríamos tranquilos y contentos. Ahora, cuando no se muestra esto, empiezan las dudas y entonces se habilita el derecho a los que no tenemos la información de pensar de que eso no es tan así y que lo que está en juego es, y bueno, ya veremos, ya lo arreglaremos en el camino. Con semejantes volúmenes es muy peligroso. Fíjense que la provincia, el ministro lo ha dicho hace 2 o 3 días, lo escuché en un reportaje, que la situación es muy, muy seria, que la provincia continúa con el déficit, que no logra superarlo, ¿no es cierto? Que por eso, bueno, es toda la problemática de los salarios de los empleados públicos, que no puede aumentar más porque no tienen recursos. Yo le creo al ministro esto, creo que es real. A pesar de que yo lamento que no dé cifras, ¿no? Porque yo creo que en esto hay que manejarse con grandes cifras, por lo menos, para que todos lo entendamos, ¿no? Claro. Pero bueno, está bien, a pesar de eso yo le creo. Pero entonces, frente a eso, digo, bueno, pero ahora tengo la mochila de un compromiso nuevo y enorme, ¿no es cierto?, de este volumen, y cómo se compadece eso con esta situación de desahorro que tengo, que es el déficit. Si no tengo el ahorro que mencionabas para afrontar el futuro. Claro. Entonces, si a mí hoy me dicen, mire, hoy tenemos déficit, pero vamos en camino a superarlo y dentro de 2 años vamos a tener equilibrio, después vamos a tener ahorro, o sea, superávit, y con eso vamos a devolver, bueno, lo analizamos y concordamos con los supuestos de eso, vamos a decir, está bien, esto cierra, o por lo menos tiene un viso de previsibilidad. Es previsible. Acá sí. no se ve esto, por lo menos no lo muestran, ¿no? Capaz que está, pero debería ser bueno que lo muestren, para que entonces todos nos quedemos más tranquilos. Si no, tenemos esta... y no debe ser puesto por delante, porque siempre aparece ahí la cosa, bueno, pero las escuelas lo que pasa es que no quieren que los chicos tengan mejor... No, todos queremos eso. Pero digo, si es por querer, no pidamos 300 millones, te damos 3.000 y arreglamos la escuela, los hospitales, los puestos de salud, los vehículos, las rutas, todo ya de una vez. Claro. Bueno, sería maravilloso, pero no funciona así el mundo, digamos, ¿no? Entonces, gobernar, siempre digo, es tener prioridades. Prioridades porque hay cosas que no se pueden, otras sí, entonces tengo que elegir cuáles sí y cuáles no. Pero además es ser responsable en el manejo de los recursos, porque los recursos no son de los que gobiernan, son del conjunto de la población, que son la que va a terminar pagando eso. Entonces, hay que exigirle al administrador que actúe como un buen administrador, como dice por ahí alguna expresión en el mandato civil, digamos, que actúe como un buen hombre de negocio, como actuaría un buen hombre de negocio. Sí, pero en la política es muy difícil. Bueno. Bueno. Así que bueno, yo creo que yo no conozco si, por ejemplo, cuando se pide un endeudamiento, hay que acompañar todos los elementos del proyecto. O sea, señalaba, bueno, tales son las escuelas, cuáles son, cuánto es el costo de cada una, estimado a hoy, ¿no es cierto? Cómo es el flujo de fondo del proyecto, cómo va a ir entrando la plata, cómo se la va a ir devolviendo. Hay un periodo de gracia, bueno, pero en ese periodo de gracia hay que pagar intereses, los vamos a ir pagando así.
Y ese proyecto además enmarcado en el conjunto, porque no es el único, por eso digo, hay toda una deuda de 46.000, 48.000 millones. 48.000. Claro, que hay que meterla ahí. Esto viene a sumar, estos 12.000, digamos, se suman a eso. Entonces hay que tener el panorama completo, porque por ahí el proyecto está muy bien, pero metido en el conjunto, por ahí ya no queda tan bien. Está muy bien. Esto es lo que a los legisladores habría que pedirles, además del Ejecutivo que tiene la obligación de presentar esto, pero a los legisladores habría que exigirles que ellos lo exijan también, para cómo justifican su voto, porque no es solamente, no, que los chicos se merecen la escuela, no, eso no está en discusión, no discutimos eso, pues si no siempre nos quieren llevar para ese lado, por el tema de la necesidad, y que sí, la necesidad existe, estamos todos de acuerdo en tratar de solucionarla, pero el problema son los medios. En los fines, yo siempre digo, porque acá las discusiones políticas, yo uso una expresión, todos queremos ser rubio, alto y de ojos celestes. En los fines, ¿quién va a discutir? No queremos que haya salud, no queremos que la educación sea buena, no queremos que haya seguridad. En eso, es obvio, claro. Todos, desde la izquierda a la derecha, todos los candidatos van a decir lo mismo. Ahora, el tema es cómo lo hacemos. La discusión política debe ser de medios. La metodología. De medios, exactamente. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Gracias, Juan, muy amable. Juan Jumber con nosotros. Que tenga un gran fin de semana. Chao.